Bien, Salmo 110, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y sabemos en esta última ocasión que esta lectura también va a ser bendecida por nuestro Señor. La última vez salieron medio muertos. El Señor va a bendecir la lectura de su palabra. Gracias. No quisiera irme pensando en gente medio muerta, pues, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Melquisedec. Apenas lo vimos aquí arriba cantando. Parece que no tiene tantos años como yo pensaba. Salmo 110, versículo 4 es el enfoque de mi mensaje en esta parte. Tal vez regresamos a ver un poquito lo que vimos hace algunos momentos, pero no mucho. Pero el versículo clave es, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vimos en la sesión previa algo de una conversación celestial. Me hace llamativo pensar del hecho que nosotros tenemos el privilegio de vez en cuando de escuchar de algo que está pasando en conversación entre el Padre y el Hijo. No es la única vez, pero sí pasa de vez en cuando. Y qué cosa que Dios nos ha concedido a nosotros el privilegio de saber qué es lo que se dice entre ellos. Versículos 2 y 3 vimos algo de contraste entre los que son enemigos de Cristo, enemigos de ese rey, y los que somos el pueblo de Jehová, el pueblo del Señor. Y mencionamos que obviamente el contexto estricto nos hace pensar en el pueblo cuando Cristo volverá para reinar en gloria. Eso fue el contraste que mencionamos un poquito. Después del 5 al 7 vimos algo de la conquista suya y Él va a destruir. Usted bien sabe la historia que encontramos allá, mejor dicho, la profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando todo enemigo de Cristo va a ser lanzado al lago de fuego. De eso realmente hay alusión aquí en el Salmo 110. Pero hoy en esta sesión estamos pensando en el cambio de sacerdocio. Ahora yo quisiera tomar el tiempo, y no lo voy a hacer, pero quisiera tomar el tiempo en algún momento para trazar el tema del sacerdocio desde Génesis hasta el Nuevo Testamento y hasta el final. Pero no hay tiempo para hacer eso el día de hoy. Nomás quiero mencionar que sí es un tema bastante amplio y también un tema bastante importante. Ya vio a sus padres, está muy contento y alegre. Muy bien. De eso ya hablamos un poquito, la procedencia, de dónde sacó David todo eso. Salió una palabra en inglés, qué caray. Muchas veces cuando estoy predicando en inglés me salen palabras en español, pero lo contrario casi nunca sucede. ¿De dónde saca David lo que él escribe aquí? Ya mencionamos que David tenía una buena comprensión de las Sagradas Escrituras que él tenía en su posesión, en parte porque él había escrito una copia de la ley.
Y obviamente David era un hombre que entendía bien lo que pienso que él escribió en el Salmo 1, que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y por lo tanto, un día que está leyendo allá en Génesis, llega al capítulo 14 y se toma el tiempo para meditar en lo que él estaba leyendo. Muy bien. La prohibición. Por lo tanto, David puede escribir esas palabras, una proclamación de la boca de Dios, digamos, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora me voy a ir apurando un poquito para ver si alcanzamos a terminar a tiempo. Ni sé a qué hora tengo que terminar, pero vamos a terminar al tiempo indicado. A las 12:30, muy bien, gracias. La permanencia, ¿cómo es su sacerdocio? Dice, para siempre. Ahora recuerde bien que en los días de Aarón, por ejemplo, cuando alguien tenía un asunto que quería tratar con el sumo sacerdote, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Tal vez uno tenía que sacar una cita, tal vez, yo no sé. Porque había mucha gente que quisiera hablar con él. Pero aparte, después de un tiempo, Aarón muere. Y después quedan sus hijos. Y sus hijos mueren. Y así sucesivamente, cada uno llegaba a morir. Pero con Cristo, Él es sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero dice, para siempre. Eso me hace pensar en el problema. Cristo no descendió de la tribu correcta para ser un sacerdote, porque todos tenían que ser descendientes de Leví y también de Aarón. Por lo tanto, encontramos ahí atrás en el libro de Génesis esta pequeña porción que vamos a leer otra vez más a rato, el patrón, el orden según Melquisedec. Algo extraño, digamos, en cierta forma, pero algo muy importante. Y es David que capta la importancia, no más un día que mi hermano Mitch anoche nos dijo, creo que fue anoche no estaba aquí, ayer en la tarde, él nos dijo que él se imagina a David ahí acostado, su cabeza sobre una piedra, mirando arriba a los cielos y así escribiendo los salmos. Pudiera ser, algunos por lo menos, el Salmo 8, el Salmo 19 por lo menos, pero yo no sé si David estaba ahí mirando las estrellas cuando escribió ese salmo, yo no sé, Mitch tal vez sabe, pero yo no sé. Pero lo que sí sé es que David en su inteligencia y a la vez inspirado por Dios, él entiende que lo que este mundo va a ver algún día es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya mencioné el propósito del sacerdocio. ¿Cuál es? Representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Ambas cosas se pueden ver en la carta de Hebreos. Cuando llegamos a pensar en el Señor Jesucristo, encontramos la perfección en cuanto al sacerdocio. Melquisedec no era perfecto, Aarón no era perfecto, pero Jesucristo sí es perfecto. Y eso es algo bastante claro cuando estamos en Hebreos capítulo 7, los versículos 26 y 27, que usted conoce de memoria. Bueno, hemos visto la conversación, sesión anterior, el contraste, la conquista, y estamos pensando en el cambio de sacerdocio. ¿Por qué era necesario? Cuando llegamos a Hebreos 7, dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad? Si hubiera funcionado al 100, digamos, el sacerdocio anterior, si hubiera llevado a la gente a la perfección, no habría necesidad de cambio de sacerdocio. Pero como no pudo perfeccionar a la gente, lo que el pueblo necesita es un sacerdote totalmente perfecto, que sí puede perfeccionar a su pueblo también. Y David encontró a este hombre. Quiero pensar que también en Hebreos 7 nos enseña que cuando hay cambio de sacerdocio, también se necesita, por ende, un cambio de
la ley. Eso dice claramente en Hebreos 7 y su versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque la ley de Moisés no es solamente, como usted bien sabe, no es solamente una lista de 10 mandamientos. Incluye todo lo del sacerdocio levítico. Entonces, si eso todavía estuviera de pie, obviamente este nuevo sacerdote, este nuevo orden no podría funcionar. La ley se tenía que cambiar. Encontramos también en Hebreos 8 que hay un cambio de pacto, un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, un cambio también de pacto. 8:6 dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es medidor de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y por lo tanto llegamos a ver lo que ya mencioné, un sacerdocio incambiable. Y qué bueno, que podemos llegar a Cristo en cualquier momento, y ahí está, y mañana estará, y pasado también. Y no se olvida de nada. Llegamos a Él, presentamos nuestro caso ante Él y Él recuerda mañana lo que dije el día de hoy. No como tal vez algunos de nosotros, así pasa a veces. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Yo puse aquí incambiable, que tal vez no es una palabra correcta. Piense conmigo entonces en Génesis 14. Y abra otra vez su Biblia ya. Ahora sí vamos a leer la parte que brincamos en la sesión anterior. Génesis y su capítulo 14. Ahora bien, ayer mencioné, si yo fuera a establecer un pueblo nuevo, Abraham y Sara no serían las personas que yo fuera a elegir. Cuando Abraham es llamado, allá en Génesis 12, digamos, no es un joven. Hablo con cuidado. Hay unos aquí mayores que yo, ¿sí? Pero no era un joven, yo tampoco soy un joven, ¿ok? Y cuando Abraham recibe la promesa de descendencia, no tenía nadie, ni su esposa. Y ya después pasan los años y están en espera todavía, Y hasta mucho después, unos 25 años después de recibir el pacto en sí, por lo menos la primera parte del pacto, él ya tiene un hijo. Mucha espera. Pero aquí estamos, Abraham es un hombre mayor aquí también en Génesis 14. Si yo fuera a elegir un líder militar para ir en contra de varios reyes, Abraham tal vez no sería la persona que yo fuera a elegir. Aparte, si usted lee la primera parte de Génesis 14 y ve la cantidad de reyes de diferentes ciudades, no vaya a pensar que eran reyes de países, de imperios, de ciudades más pequeños, pues, ¿no? Pero aún así, obviamente eran muchos. Y Abraham recibe la noticia que su sobrino Lot ha sido llevado cautivo junto con los suyos y muchos más. Y él se levanta con ¿cuántos hombres? 318. Ahora, un ejército de 318 no es lo ideal que digamos, pero se va corriendo y gana y va volviendo ya rumbo a casa. Y aquí estamos leyendo en el versículo 17. Bueno, vamos a leer el versículo 16. Y recobró todos sus bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo,
Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Quiero pensar por un momento en el momento de este encuentro. Le diría que este momento fue el momento exactamente correcto, justo a tiempo. Porque ¿qué va a pasar aquí? Está Abraham regresando a casa. Tiene el botín, tiene la gente, todo está bien. Va caminando con mucha gente. Y de repente ahí llega el rey de Sodoma. El rey de Sodoma tiene un propósito y va a tener una propuesta también. En cierta forma, él va a agradecerle a Abraham por lo que ha hecho en ganar esta batalla y le va a ofrecer algunas cosas. Pero Abraham necesita aprender algo. Y en este momento, cuando pudo haber recibido algo de un hombre pagano, digamos, Dios manda a Melquisedec en lo que sería tal vez una prueba. Una tentación de recibir cosas no de la mano de Dios, sino de la mano de alguien que está en contra de Dios. De Sodoma, el rey de Sodoma. Usted bien conoce la historia. Entonces llegó justo a tiempo. Ahora bien, usted puede pensar que así es, porque en Melquisedec obviamente estamos viendo una figura de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aún así que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, llega en el momento indicado en nuestras vidas. Pero piense en el mensaje que da su nombre en sí. Eso aprendemos tanto de Génesis como de Hebreos también, pero es rey de justicia y rey de Salem, que significa paz. Entonces aquí encontramos un nombre donde vemos, digamos, la mezcla correcta de justicia y paz. Ahora yo quisiera pasar más tiempo aquí, pero no lo hago, nomás para mencionar eso, que la justicia y la paz besaron. ¿Dónde? En los Salmos 85, versículo 10. ¿Pero dónde? En la cruz de Calvario, en la persona de Cristo. ¿Por qué no hay paz en Jerusalén ahora? Porque no hay justicia. Y no va a haber paz por más que haga cualquier hombre aquí en la tierra, sin nombrar a nadie. Pero por más que uno intente hacer aquí en este mundo, en este tiempo, es imposible que haya paz hasta que haya justicia. Y el que va a reinar en justicia es Cristo. Eso vimos anoche en el Salmo 93. Entonces su nombre en sí nos enseña mucho. Usted y yo, otra vez, yo sé que no es la predicación del Evangelio, pero casi estoy seguro que entre nosotros haya alguien que no conoce a Cristo. Romanos me enseña que tenemos paz porque hemos sido justificados. Sin la justificación no hay paz. Entonces, si usted está aquí sin paz, necesita ser justificado. La Biblia nos enseña, otra vez, es Romanos, que no hay justo ni aun uno, pero Cristo sí. Vino el justo, se dio por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para justificarnos, para que seamos declarados justos. Y cuando uno es justificado, tiene paz. Melquisedec eso nos enseña. Su motivo en encontrarle a Abraham. No, usted bien sabe, no hay casualidad en la Biblia. No es por casualidad que el rey de Sodoma, Bera, está por encontrarse con Abraham justamente donde está la ciudad de Salem. No fue casualidad, no fue un accidente. Dios en su providencia, en su control soberano, aseguró que
llegue este hombre Melquisedec en el lugar correcto cuando Abraham está pasando. Su motivo para encontrarlo fue para enseñarle algo. Le enseñó algo sobre la posición de Dios. Dice, Dios Altísimo. Abraham recuerda que el Dios a quien tú sirves es el Dios que por encima de todo está. Recuerda también Abraham de su posesión. Él es el creador de los cielos y de la tierra y por lo tanto son suyos. Lo hemos cantado el día de hoy, creo. Si no, fue otro día. Piense también en su poder. Abraham, no vayas a pensar que eso hiciste tú con tu poder, con tus 318 hombres, que ni eran, digamos, un ejército en sí, trabajaban con animales. Tal vez tenían una que otra herramienta que podían usar en una batalla. Tenían que cuidar allí a los animales de muchos peligros humanos y también de animales, lo sé. Pero no es que eran como un ejército en sí. ¿Qué es lo que dice? Aquí en Génesis 14. Dios Altísimo entregó tus enemigos en tu mano. No fuiste tú, Abraham. Mírate a ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Tú piensas que tú puedes hacer eso? No. Él le recuerda que la batalla es del Señor. Y así hay un recordatorio para nosotros también. Si dependemos de nuestras fuerzas, no logramos nada. Pero si dependemos de las suyas, Él nos da su poder. Le enseñó. ¿Qué más? Le bendijo. Así dice claramente en el 19. Le bendijo diciendo, todo ese mensaje era una bendición. ¿Cuántas veces como creyentes hemos recibido una bendición de parte de nuestro sacerdote, de nuestro sumo sacerdote, que Él trae a nuestra mente algo que necesitamos en el momento oportuno, justamente en el momento que lo necesitamos? Trae a la mente, nos bendice, pero también le fortaleció, no solamente a Él, sino a los que estaban con Él. Sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Mire, ¿cuánto pan y vino se necesita para una persona? Una barra de pan, un vasito de vino. Y con eso. Pero Abraham no estaba solo. Tenía 318 con él. Pero tenía más, ¿no? Porque dice que venía con los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Cuántos eran? A saber. Pero era más que 319. Eran muchos. Todo el pueblo va con él. Y dudo mucho, conociendo, sabiendo que Melquisedec es figura de Jesucristo, dudo mucho que Melquisedec dio a Abraham y dijo a los demás que siguen con su hambre. No es así. Sacó pan y vino. Le dio exactamente lo que necesitaban en aquel momento. Para tanta gente, tanta provisión. Bueno, eso me lleva a las primeras menciones que encontramos aquí. Pero antes de eso quiero mencionar que cuando vemos pan y vino, tal vez lo primero que viene a su mente es el día domingo por la mañana cuando hay la cena del Señor. Génesis 14 no es la cena del Señor. ¿Okay? No es. No había cena del Señor. Cristo no había muerto, no había instituido la cena del Señor. Pero sí nos hace pensar en ello. No digo que no, nomás les recuerdo que no había. Pero cuando hay pan y vino, obviamente hay alimento, pero también hay comunión. Y eso es algo que en cierta forma nos hace pensar en nuestras mentes, en lo que vamos a celebrar el día de mañana a las 9 a.m., bien temprano. Cuando usted ve pan por primera vez en la Biblia, ¿dónde está? Génesis 3. Y está relacionado con una maldición.
Cuando usted ve vino por primera vez en las Escrituras, ¿dónde está? Génesis 9. Y hay una maldición. Pero aquí hay un hombre que viene y junta las dos cosas que son buenas en sí y hace que sean una fuente de bendición. Así es nuestro Salvador, así es nuestro sacerdote. Entonces hemos pensado en el momento de encuentro, en el mensaje en su nombre, el motivo por el cual Él salió. Piense en las primeras menciones de varias palabras que encontramos aquí. Esa es la primera vez que encontramos a Melquisedec, esta persona tan importante, tan famosa, digamos, pues, ¿no? Para nosotros, por lo menos. La primera vez que encontramos a Salem, que llega siendo después Jerusalén, mismo lugar. Primera mención, lugar de paz. La primera vez que encontramos pan y vino juntos, la provisión. La primera vez que encontramos la mención de un sacerdote y su propósito de bendecir, de ayudar, de enseñar, de fortalecer. La primera vez que encontramos una mención del Dios Altísimo y nos hace ver la preeminencia de Él y su gran poder. Cuando usted sabe bien que cuando uno va leyendo la Biblia, obviamente, especialmente el libro de Génesis, va a haber cosas mencionadas por primera vez, como hemos mencionado algunas aquí el día de hoy. La primera mención muchas veces nos alumbra, nos ayuda, nos abre el panorama para que vayamos siguiendo y pensando en cosas que van a ir repitiéndose a lo largo de las Escrituras. Lo mismo podemos hacer, lo hemos hecho un poquito en este fin de semana, o en esta semana, perdón, no es fin de semana todo el tiempo que estamos juntos, pero en esta semana hemos visto un poco de eso sobre el Salmo 1 y Salmo 2, lo que es la entrada al Salterio. Encontramos verdades, encontramos palabras que se van a ir repitiendo vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque la primera mención, como si fuera, pone la base, pone el fundamento. Entonces, regrese conmigo en su Biblia al Salmo 110, donde empezamos. Y el versículo nuestro es, juró Jehová. ¿Es necesario que Dios o que Jehová jure? ¿Podemos confiar en algo que Él dice sin juramento? La respuesta es sí, ¿sí? Mueven la cabeza sí. ¿Podemos confiar en todo lo que Dios dice aunque no sea juramento? Claro que sí. ¿Por qué hay juramento? Porque hay ocasiones cuando hay algo que Él quiere enfatizar, que Él quiere dejar bien plantado, bien seguro para nuestro bien y da un juramento. Y aquí hay un caso. ¿Por qué? Porque el tema del sacerdocio es un tema de suma importancia. Yo no sé cómo pensaban los primeros creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento. No encontramos realmente enseñanzas sobre Cristo como sumo sacerdote en Mateo, aunque hay una pista, una pista. Porque usted recuerda que en el momento en que Cristo murió, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo desde arriba hacia abajo y la entrada hacia la presencia de Dios se abrió. Hay una pista allí que algo está cambiando, como hemos leído allí en Hebreos 7 y Hebreos 8. Hay cambio de sacerdote, hay cambio de ley, hay cambio de pacto. Y todo inició cuando el velo fue quebrantado por el dedo, digamos, divino, desde arriba hacia abajo. Pero uno sigue leyendo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto sabían los primeros creyentes sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Y la verdad es que yo no sé. No es un tema que el apóstol Pablo abarca a menudo. Usted lea sus cartas, donde encuentra a Cristo como sacerdote. No con mucha frecuencia. ¿Qué de Pedro? Tampoco. Pero ¿qué del autor desconocido? Es sí. Él enfatiza vez tras vez el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llegar a 2 versículos en Hebreos. Y yo sé que
La Guadalupe están empezando Hebreos pronto y todo eso. No creo que esté pisando el territorio de nadie. Pero fíjese en estos dos versículos. Bueno, voy a leer poquito más atrás. Hebreos 4 dice 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Por qué dice por tanto? Usted bien instruido en cómo estudiar las Sagradas Escrituras, bien sabe que cuando ve una frase como por tanto, tiene relación con lo que vino antes. ¿Qué vino antes? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y habla del hecho que un día tenemos que dar cuentas y todo eso. Y después nos anima en el 14. Si estamos pensando en aquel día de rendir cuentas, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, justo a tiempo, precisamente como Melquisedec. Ahora, nomás a mencionar 2 o 3 cosas aquí en esta porción antes de seguir. La primera cosa que a mí siempre me gusta es esta pequeña frase que traspasó los cielos. Imagínense aquel día, ser entre este grupo pequeño que tuvo el privilegio de escuchar las últimas palabras de Cristo aquí en la tierra. Y después de repente Él se va subiendo, traspasando los cielos, victorioso, entrando en la gloria y escuchando, ¿cuáles palabras? Siéntate a mi diestra. ¿Qué lugar tan preeminente que tiene nuestro sacerdote? Sí es rey también, pero es nuestro sumo sacerdote. Traspasó los cielos. Y usted bien sabe que ahí en los cielos es donde moran las huestes que se oponen a Cristo, que estaban presentes cuando Cristo murió. Estaban pensando, junto con su gran líder, que ya habían vencido a este Jesús. Ya habían acabado con él, pero ya ha resucitado y ya va ascendiendo, pasando por, yo veo en mi mente lo veo así, que cuando Él va pasando tiene que abrir paso. Él que triunfó, entró. Es una frase que encuentro aquí, traspasó los cielos. La otra frase es, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué dice eso? Porque había algunos hebreos que estaban a punto de tirar la toalla, a punto de decir, no vale la pena, nos cuesta demasiado seguir a este Jesús. Algunos que dudaban, ¿será cierto que Jesús es el Mesías? No sé. Él les está animando, teniendo un gran sumo sacerdote que triunfalmente traspasó los cielos, que se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, Él dice, retengamos nuestra profesión. La palabra tal vez es mejor, nuestra confesión, lo que confesamos, lo que bien sabemos en cuanto a la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario y mucho más también. Tal vez hay alguien aquí y ha llegado a la conferencia pensando, la vida se ha puesto muy difícil. Yo necesito una palabra de ánimo. Aquí viene de esta pluma, de este autor desconocido. Retenga su confesión, porque hay muchas cosas que tal vez no tenemos. Esos hebreos habían perdido mucho. Algunos habían perdido todo. Él dice, hay algo que sí tenemos. Hay alguien que sí tenemos. Nuestro gran sumo sacerdote. Lo repite ahí en el 8.1. Tenemos tal sumo sacerdote. Y otra vez repite el hecho que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Pero venga conmigo aquí Hebreos 4:15. En el capítulo 5 va a decir que el sumo sacerdote tenía que poder sentir lo que sentían los demás. Pero el sumo sacerdote como Aarón era rodeado de debilidad.
Cristo no tenía ninguna debilidad, pero Él sí vivió aquí entre nosotros. Y Él sí tiene un corazón tierno. Él sabe cómo es la vida aquí. Él sabe lo que son las tristezas de aquí. Y Él puede compadecerse de nosotros en nuestra debilidad. Él sabe, Él entiende. Y por lo tanto nos anima a acudir a Él. 16. Acerquémonos pues confiadamente, eso es con libertad, al trono de la gracia, para alcanzar esta misericordia y para tener la gracia en el momento oportuno. Entonces Melquisedec dice en Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, termino. Pensé que había terminado, pero una cosa más viene a la mente. Imagínese ser uno de los hebreos, sentado allá, no sé dónde, tal vez debajo de un arbolito, ya no iban al templo, tal vez en el patio de alguna casa, yo no sé dónde estaban. Estaban escuchando a alguien ponerse de pie y leer Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, sin números de capítulos y versículos. ¿Sí? Y está escuchando, y escucha ahí en Hebreos 2, Cristo es sacerdote. Tal vez era para ellos algo un poco nuevo. Y llega al capítulo 3 y dice, sacerdote. Y llega al capítulo 4 y dice, sacerdote. Y uno está pensando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Jesús sea sacerdote? Él no es descendiente de Aarón. ¿Cómo es posible? Llegamos al capítulo 5. Fíjese lo que dice. Versículo 5 de 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, si fuera yo uno de los sentados allá debajo del arbolito en la ciudad de Jerusalén pensando, ¿Jesús sacerdote? Ya entiendo cómo. ¿Sí? Génesis lo introduce, David lo enfatiza, el escritor de los Hebreos lo entiende y lo explica bastante bien. Uno sigue leyendo y dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si 5:6 dice que es sacerdote, 5:10 dice que es sumo sacerdote. Es la misma persona. Pero si hay un sumo sacerdote, como Aarón, había muchos otros sacerdotes. ¿Sí? Sus hijos eran sacerdotes también. Si Cristo es el sumo sacerdote, no nos dice aquí en Hebreos claramente, abiertamente, pero Pedro sí nos ayuda. Y él dice, como creyentes, somos sacerdocio. ¿Cómo es posible? Porque tenemos a uno que es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, que apreciemos el hecho, como dice el escritor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, en medio de todo el conflicto que hay en nuestra vida, circunstancias difíciles en nuestra vida, tenemos tal sumo sacerdote. Ahí está sentado a la diestra de Dios, esperando el día cuando Él volverá. Qué día tan glorioso. Que Dios bendiga la lectura y que bendiga a cada uno de ustedes también.